Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 249. El título de hoy es La promesa de Dios a los generosos. Estoy tan feliz que voy a llorar. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de ir a Focus, nuestras vacaciones de la iglesia. No puedo esperar a ver las caras de mis hijos cuando se lo cuente. Esa fue la reacción de una madre de 2 niños pequeños de nuestra congregación cuando se enteró de que se le daría una ayuda, o sea, un descuento para ir a Focus. Al final de las vacaciones escribió: son las mejores vacaciones que hemos tenido en familia. Estoy muy feliz. Me encanta el hecho de que cientos de personas vayan a Focus con un descuento o incluso gratuitamente. Otras personas dan con generosidad para que esto sea posible. Unos meses más tarde, aquella madre que me había escrito inesperadamente heredó dinero de un familiar lejano. Ella dio generosamente de una manera extraordinaria, una cantidad mucho mayor que la ayuda que ella y su familia habían recibido. Este es el resultado práctico del principio del Nuevo Testamento, de que aquellos que pueden pagar dan para ayudar a aquellos que no pueden pagar, para que pueda haber igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Eso lo dice 2 Corintios 8:14. Gran parte de nuestro mundo está ocupado pensando, escribiendo y hablando sobre dinero, bienes y riquezas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de estos temas. Sin embargo, la posición bíblica está en contraste con la de la cultura de hoy. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Pablo nos dice que el objeto principal de la encarnación de Jesús era que pudiéramos llegar a ser ricos. Sin embargo, los pasajes de hoy redefinen totalmente la comprensión que tiene el mundo actual de la palabra riqueza. El primer texto que vamos a leer está en Proverbios capítulo 21. Vamos a leerlo desde el versículo 27 hasta el capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo 21, ubíquese ahí en su Biblia, en el capítulo 21 desde el versículo 27. Las voy a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: a Dios no le agradan los sacrificios de los perversos porque los ofrecen por interés. El testigo mentiroso será destruido y el que le haga caso se destruirá con él. El perverso solo hace muecas con la cara, el que es honrado vive honestamente. Ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Capítulo 22. Es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. El rico y el pobre tienen en común que el Señor los creó a ambos. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Respeta al Señor y sé humilde, así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. El perverso vive metido en problemas, el que aprecia su vida mantiene alejado de ellos. Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Amén. Primer punto, vamos a ver la primera explicación de este texto que acabamos de leer. Afiánzate en tu reputación mucho más que en tus riquezas. Por mucho dinero que se pueda adquirir no garantiza el éxito de la vida. La victoria siempre depende del Señor. La reputación es mucho más importante que las riquezas. Es mejor hacer lo correcto que ganar más dinero tomando atajos, prácticas dudosas o codicia. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro, lo dice en el versículo 1 del capítulo 22, en palabras de la Nueva Traducción Viviente. Nuestra cultura valora mucho más a aquellos que están en la lista de los ricos que a quienes mueren de hambre en los lugares más pobres del mundo. Pero el autor de Proverbios escribe: el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los ha creado el Señor. Como Billy Graham ha dicho, cuando se pierde la riqueza no se pierde nada. Cuando se pierde la salud se pierde algo. Cuando se pierde el carácter se pierde todo. El camino de las verdaderas riquezas es la humildad y el temor al Señor. Esto trae la riqueza, la honra y la vida. A veces puede traer riqueza material, pero el Nuevo Testamento nos dice que siempre trae algo más duradero y de mucho valor.
riquezas espirituales en Cristo. Pon a Dios en primer lugar de tu vida. Sus planes para ti son buenos, agradables y perfectos, lo dice Romanos 12:2. Y no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Lo leímos en Proverbios 21:30. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a vivir una vida de integridad y generosidad, de humildad y de temor de ti, Señor. Quiero vivir una vida que te agrade verdaderamente, que tú seas el centro, Señor, y que no me preocupe por tener dinero o riquezas, que me preocupe por vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer el segundo texto bíblico que lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 15. Dice así, 2 de Corintios 8, la ofrenda generosa. Hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto no lo digo como una orden. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán y así habrá igualdad para todos. Así dicen las Escrituras: al que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. Segundo punto, sigue el ejemplo de aquel que pasó de las riquezas a los harapos. La cantante Lily Allen refleja sin esfuerzo lo que mucha gente piensa en su canción, The Fear, el miedo. Ella dice: quiero ser rica y quiero mucho dinero, no me interesa ser inteligente, no me importa ser divertida, quiero un montón de ropa y un montón de diamantes. Muchísimas personas quieren ser ricos. Hay bastantes ejemplos de personas que pasan de los harapos a las riquezas, pero hay pocos que hayan elegido voluntariamente ir de la riqueza a los harapos. Sin embargo, en el centro mismo de nuestra fe está aquel que escogió hacer exactamente eso. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este es el núcleo fundamental del Evangelio. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. No solo dejó las riquezas del cielo por la pobreza de una vida terrenal, sino que también en esa vida terrenal escogió nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema imaginable. Llegó a la tierra sin un lugar donde recostar la cabeza y fue colgado en la cruz desnudo y agonizante. Jesús hizo esto para que pudieras enriquecerte, para que tuvieras todos los tesoros espirituales de Cristo. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de la rica generosidad y lo que significa ser rico. Las iglesias macedonias siguieron su ejemplo. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad.
Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Eso lo dicen los versículos 2 y 4 que acabamos de leer. Aunque eran extremadamente pobres, calculaban cuánto podían dar y daban incluso más que eso. Pablo insistió a los corintios a seguir su ejemplo. Había muchas áreas de sus vidas que eran excelentes, pero Pablo también los exhorta: procuren sobresalir en esta gracia de dar. Pablo entonces expone al principio del Nuevo Testamento aquellos que tienen deber dar para apoyar a aquellos que no tienen. Voy a volverles a leer ese pedazo. Pablo entonces expone al principio del Nuevo Testamento: aquellos que tienen deben dar para apoyar a aquellos que no tienen. Versos 13 al 15. Vemos este principio obrando en Focus y en muchas otras ocasiones, incluyendo los fines de semana. Invitamos a aquellos que no pueden pagar nada o pueden pagar muy poco. Y en el fin de semana recogemos una ofrenda para los que estén en condiciones de ayudar. Paguen por aquellos que no pueden cubrir los gastos del fin de semana. También por lo menos ayudar en los transportes, ayudar con la canasta del amor. Esas son ayudas que nosotros con generosidad debemos dar de lo poco o mucho que tengamos, así como las iglesias de Macedonia. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de generosidad de Jesús y a sobresalir en esa gracia de dar. Ayúdanos, Señor, así como la iglesia de Macedonia, que ellos no esperaron a tener mucho para dar, sino que en medio de su pobreza dieron con mucha generosidad. Te ruego, Señor, que nos ayudes a eso mismo, a dar con generosidad, a sobresalir y abundar en esa gracia de dar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 8, versículos desde el 11 hasta el capítulo 10, verso 19. Entonces ubíquese en Isaías 8, versículo 11. Es a Dios al que hay que temer. El Señor me habló, me advirtió que no siguiera el camino de ese pueblo. Él me dijo: no llamen conspiración a todo lo que esta gente le dice conspiración. No tengan miedo de todo lo que ellos tienen miedo. No teman. Solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Y Él será su lugar de refugio. Pero para los dos reinos de Israel, Él será una piedra de tropiezo y una roca que les hace caer. Para los habitantes de Jerusalén, Él será un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán y caerán destrozados. Quedarán atrapados en las trampas puestas para ellos. Guarda bien el testimonio, sella la enseñanza entre mis seguidores. Yo esperaré en el Señor, que está escondiendo su rostro del pueblo de Jacob. Tengo puestas mis esperanzas en Él. Miren, aquí estoy yo con los hijos que me ha dado el Señor. Somos señales y símbolos para Israel, de parte del Señor Todopoderoso que vive en el monte de Sión. Cuando la gente les diga: busquemos ayuda en los médiums y adivinos que hacen chirridos y baratos como pájaros, ¿es que acaso no debe el pueblo consultar a sus dioses y pedir a los muertos en favor de los vivos? Vayan entonces a la enseñanza y al testimonio, y si lo que dicen los medios y los adivinos no concuerda con las enseñanzas y el testimonio, ciertamente para ellos no habrá amanecer. La gente irá por el país afligida y hambrienta. Por la furia y el hambre mirarán hacia el cielo y maldecirán a su rey y a su Dios. Luego mirarán a la tierra y solo verán angustia y oscuridad y serán arrojados a las tinieblas. Capítulo 9. Nacimiento del príncipe de paz. Sin embargo, no habrá más tinieblas para los que sufrieron tal angustia. Antes las sierras de Zabulón y Neftalí sufrieron gran humillación. Ahora, después de un tiempo, reciben gran honor. Galilea, tierra de gente extranjera, por el camino del mar al otro lado del Jordán. La gente que caminaba en oscuridad ha visto una gran luz. Ha brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. Tú has hecho crecer nuestro gozo. Has multiplicado la alegría, has engrandecido el regocijo. Se regocijan delante de ti con el regocijo de la cosecha, como la alegría que tienen cuando reparten el botín. Es porque tú has roto el yugo que los tenía cautivos, la barra sobre sus hombros y la vara del opresor. Hiciste como en la época que los derrotaste a Madián.
Toda bota militar que marchaba para la batalla y todo uniforme empapado de sangre será devorado por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrán fin. Reinará en el trono y en el reino de David lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Dios Todopoderoso. Castigo para Israel. El Señor mandó un mensaje contra Jacob y le cayó a Israel. Así que todo el pueblo de Efraín, incluso la gente que vive en Samaria, aprendió la lección. Esa gente ahora es muy orgullosa y jactanciosa. Ellos dicen: si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedras talladas. Si cortan las vigas de higuera, los reemplazaremos con vigas de cedro. El Señor trajo a los del rey Rezín que atacan a Israel, inquietó a los enemigos de Israel, Siria por el oriente y los filisteos por el occidente, los que se tragaron a Israel de un solo bocado. Pero ni aún así se calma su ira, su mano sigue levantada. Sin embargo, el pueblo no se volvió al que lo castigó, no buscaron al Señor Dios Todopoderoso. Entonces el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma y los juncos en un mismo día. Los ancianos líderes y la gente importante son la cabeza. Los profetas maestros de mentiras son la cola. Los dirigentes del pueblo que lo extraviaban y confundían a sus seguidores. Debido a todo esto, el Señor no perdonará a los jóvenes, ni tendrá compasión de los huérfanos ni de las viudas. Al pueblo entero le falta el temor de Dios y son perversos. Se la pasan hablando tonterías. Pero ni aún así se calma la ira del Señor. Su mano sigue levantada. Ciertamente la maldad arde como un fuego, consume matorrales y espinos, incendia los árboles del bosque y los lanza en un torbellino de humo. La ira del Señor Dios Todopoderoso hará incendiar el país. La gente servirá como combustible, ninguno se apiadará del otro. La gente comerá de un lado y seguirá con hambre. Comerá del otro y no quedará satisfecha. Se devorarán hasta que sus propios hijos, Manasés acabó con Efraín, Efraín con Manasés, y los dos se volvieron contra Judá. Pero ni aún así se calma la ira del Señor. Su mano sigue levantada. Capítulo 10. Injusticia de los dirigentes. Pobre de aquellos que dictan leyes injustas y emiten decretos para oprimir al pueblo. No dejan que la justicia alcance a los pobres y violan los derechos de los necesitados de entre mi pueblo. Estafan a las viudas y saquean a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes el día del castigo y cuando llegue de lejos el desastre? ¿A quién van a acudir por ayuda y en dónde van a dejar su riqueza? No podrán más que humillarse entre los prisioneros o morir en la masacre. Pero ni aún así se calma la ira del Señor. Su mano sigue levantada. Asiria, instrumento de castigo de Dios. Pobre de Asiria, la vara con que yo castigo. La uso para castigar a los que me han hecho enojar. Yo la envío contra una nación que no tiene temor de Dios. Le he ordenado hacerle la guerra a un pueblo que me ha hecho enojar para que saqueen su riqueza y lo pisoteen como barro en las calles. Pero Asiria ni se imagina esto ni lo ha planeado. Todo lo que quiere es destruir y exterminar muchas naciones. Porque Asiria dirá: ¿no son mis subalternos todos los reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfat? ¿No es Samaria como Damasco? Tomé el control de esos reinos malvados que tenían más ídolos que los que tenían Jerusalén y Samaria. ¿No voy a ser capaz de hacer con Jerusalén y sus estatuas lo mismo que hice con Samaria y sus ídolos? Cuando el Señor haya llevado a cabo lo que se propuso hacer contra el monte de Sión y Jerusalén, Él castigará luego la presunción y la arrogancia del rey de Asiria y el orgullo de su mirada. Porque ese rey dice: yo he hecho esto porque soy poderoso, sabio e inteligente. He acabado con las fronteras de los pueblos y he saqueado sus riquezas. Como un toro he embestido contra sus habitantes. Como el que mete la mano en un nido abandonado, me he apoderado de toda la tierra. No hubo ni siquiera quien diera un aleteo o abriera el pico y chillara. ¿Puede el hacha pretender ser mejor que el leñador? ¿Y la sierra más importante que el aserrador? Como si el bastón pudiera controlar al que lo levanta o la vara al que es más pesado que la madera. Por eso el soberano Señor Todopoderoso va a mandarles una plaga a sus imponentes guerreros. En vez de darles honra, les va a mandar fuego consumidor como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego
y su santo Dios en llama. En un solo día Él consumirá y acabará con todos sus matorrales y espinos. La gloria de su bosque y de su jardín serán completamente destruidas. Quedará como un enfermo consumido por la enfermedad. Serán tan pocos los árboles que quedarán en pie que hasta un niñito podrá contarlos. Amén. Tercer punto, enfócate en el reino de Jesús más que en las riquezas. Como Lily Allen canta, el miedo. Si me centro en las cosas equivocadas, el miedo me absorbe. Pero Isaías asegura, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Dios Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. Lo acabamos de leer en el capítulo 8, versos 12 y 13. El antídoto para nuestros miedos y preocupaciones irracionales es la fe. Dice en el verso 17, pero yo esperaré en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías advierte que el riesgo de enfocarnos en lo oculto, en los adivinos, en los espiritistas y en los que consultan los muertos es un riesgo muy alto. Dice el verso 19, les digo, aténganse a la ley y al testimonio, no habrá un amanecer. Vaguen por la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Este es el costo de poner la confianza en brujos, espiritistas, adivinos y todo lo que se le parezca. También advierte contra el orgullo y la altivez de corazón. Y además tiene mucho que decir sobre el tema de las riquezas. En primer lugar, las riquezas en sí mismas nos satisfacen. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Sin importar el dinero que consigamos, nunca satisfará la profunda hambre espiritual que hay en cada corazón humano. Lo segundo, también advierte contra conseguir dinero a expensas de los pobres. La injusticia está en el corazón de tantos sufrimientos en el mundo. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Lo dice en el versículo 1 y 2. Hay muchos países en el mundo donde podemos ver exactamente que esto está sucediendo. Algunas personas se hacen muy ricas a expensas de los pobres, las viudas y los huérfanos. Hay leyes injustas y no hay justicia para el pueblo. Isaías pregunta sobre el día del juicio. ¿En dónde dejarán sus riquezas? Como lo expresa la traducción bíblica al mensaje, a fin de cuentas todo aquel dinero carece de sentido. ¿De qué sirve todo tu dinero? En este mundo de injusticia y desigualdad, el profeta Isaías ve el surgimiento de una clase de gobernantes diferente, cuyo cumplimiento final se dio, por supuesto, en Jesucristo. Dice, porque nos ha nacido un niño. Ahí está hablando de Jesús. Capítulo 9, versos 6 y 7. Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Dios Todopoderoso. Cuanto más permitas el dominio de Jesús en tu vida, más dirigirá Él tus planes, tus decisiones, tus conversaciones y tus pensamientos. Por ende, llegarás a ser más sabio y en lugar de que el miedo te absorba, experimentarás mucho más la paz de Jesús. La paz no viene del dinero, de la riqueza, del éxito, de ser promovidos, de la ropa o de los diamantes. Viene de vivir bajo el dominio de Jesús en justicia y rectitud, siguiendo su ejemplo de rica generosidad. Así es. Vamos a orar. Amado Señor, te adoro, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Adoro tu nombre santo. Ayúdame a seguir tu ejemplo de generosidad y a encontrar el verdadero camino, la verdadera riqueza, la honra y la vida, ese verdadero camino de paz. Ayúdame, Señor, a encontrar tu reino, que venga tu reino a nuestras vidas, que ese generoso amor que tú has prometido llegue a nosotros en el nombre de Jesús y que nosotros también podamos ser generosos.
En Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ella dice: le doy gracias a todos aquellos que han invertido su tiempo, amor y oraciones en nuestros niños. Nunca subestimen la importancia del tiempo que pasas con los niños, ya sea como padre, educador o trabajador por la infancia. Tu inversión cosechará un enorme dividendo. Tu enseñanza y tu ejemplo ayudarán a construir personas de fe y de carácter. Muy importante este aporte de la pastora Pipa. Necesitamos enseñar con el ejemplo a nuestros niños para que puedan ellos crecer como personas de fe y con un carácter de Cristo. Bueno, esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición y edificación para sus vidas y que entendamos cuán generosas son las promesas del Señor para nosotros. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.